Ser podcast. Soy Nieves con Costrina y estás escuchando Acontece que no es poco, un podcast donde no te contamos nada nuevo, pero te lo contamos de otra manera. Aquí te va otro episodio. Nieves, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marta del Vado con V. Estaba pensando yo que en el día que soy, festivo, religioso, que yo ya no sé si es algo arcaico, si es tradición, si es todo junto, pero bueno, más allá de esto y de religión, hoy hablas de la Iglesia como institución. Sí, claro, hombre, para ajustarnos al guión de hoy, ¿no? Pues hoy es 8 de diciembre. Fecha. Claro, hoy va de Doña Inmaculada Concepción, de Doña Concha Libre de Mácula, y ya que hoy algunos celebran sus cositas católicas y sus vírgenes, oye, esas que han dejado de aparecerse ya, desde que hay móviles con cámara y vídeo 4K, ya no se han vuelto a ver ninguna, ¿verdad? ¿no? No hay ninguna. Ya no hay pastorcillos bueno, pues por vamos. ahí. Sí, ya no hay pastorcillos analfabetos a los que tangar. Vamos a hablar de cuestiones eclesiales porque hoy, 8 de diciembre de 1965, se clausuró el Concilio Vaticano II. La mayor parte de los señores obispos, los cardenales y curas sin galones que salieron de aquel concilio ecuménico necesitaron masaje cardíaco prácticamente, ¿no? No digo desfibrilador porque el doctor Frank Pentruich todavía no lo había inventado, ¿no? Le faltaba un poquito, pero el Concilio Vaticano II habría necesitado 200 o 300 desfibriladores portátiles, como poco, porque participaron 2.600 y pico criaturas, todas con faldas, pero todas señoras, claro. ¿No? Las señoras en aquel concilio solo ponían los cafés, limpiaban y hacían las camas. Claro. Había personal llegado de casi todos los rincones del mundo. Bueno, los chinos no, porque Mao Zedong no dejó salir del país a los obispos. Anda. No lo permitió. Pero había un par de ellos hasta en representación de la Antártida, porque también allí tienen obispos. Mira, se les identificaba enseguida. Sí. Cuando se juntaban todos en la nave central de la Basílica de San Pedro para sus reuniones, pues se les notaba a los de la Antártida porque eran los que iban con bufanda. Bueno, aquel Concilio Vaticano II fue un escandalazo. Trajo muchísimas consecuencias, muchas crisis personales, un monumental mosqueo de los más carcas, muchas vocaciones se esfumaron, muchos curas se salieron. Yo no acabo de pillar por qué, pero bueno, ellos sabrán, no es su tema. El caso es que los seminarios y los noviciados entraron en barrena y no se han recuperado desde entonces. El Concilio Vaticano II trajo muchas colas. ¿Cuánto duró este concilio? Porque sabemos que lo convocó Juan XXIII, ¿no? Pero ¿quién lo clausuró? Pablo VI, lo clausuró Pablo VI. El siguiente, ya sabes que los concilios son muy pesados, no son muy largos porque le dan muchas vueltas a las cosas y porque en realidad son como consejos de administración para revisar las estrategias del negocio y hacer frente a las crisis, ¿no? El Papa que convoca un concilio no suele llegar vivo a la clausura, a veces no llega ni a presidirlo. Y Juan XXIII, entre los lobos que iba esquivando dentro del Vaticano por haber convocado el concilio, el curro que se echó encima y el fregado en el que se metió por convocarlo con prisas, bueno, pues duró vivo un año después de inaugurarlo, en octubre del 62, ¿no? Como que digo un año, duró 8 meses, porque Juan XXIII se murió en junio del 63. Y esta es otra. Si ya se hacen pesados los concilios, en cuanto tienes que parar las sesiones porque en mitad se muere el Papa y hay que montar todo el follón de cónclaves, empezar a intrigar para colocar los candidatos, bueno, claro, todo esto se alarga muchísimo, ¿no? Salió elegido Pablo VI, el Papa con el que el dictador Franco no se hablaba. ¿No? Es que esto tiene mucha guasa, al tipo que se creía el guardián de las esencias cristianas de Occidente no lo quisiera ni el Papa de Roma, de narices, ¿eh? El Concilio Vaticano II duró en conjunto 3 años y un par de meses, pero en realidad las reuniones solo fueron en el otoño del 62, con Juan XXIII todavía vivo, y en el otoño del 65 ya con Pablo VI. Se montó tal pollo con aquel concilio, hubo tanta bronca y tuvo tales consecuencias que, bueno, yo habría pagado por mirar desde un agujerito. También te digo que no me hubiera enterado de nada porque solo hablaban en latín. Ya, pero oye, ¿por qué se metió en ese lío Juan XXIII si estaba casi recién elegido? Pues porque él sabía, eso es cierto, él sabía que era ahora o nunca.
la Iglesia necesitaba un concilio. Era papa, pero bueno, no era tonto, ¿no? Si los de la Iglesia siguen todavía con maneras de finales de la Edad Media, ni te cuento cómo estaban antes del Concilio Vaticano II, o sea, a principios de la Edad Media. Es decir, siguen en el medievo, pero Juan XXIII quiso que fueran un poco menos medievales, cosa que cabreó a casi todos los obispos y cardenales. Ellos son inamovibles porque tocar cualquier norma es tocarles los privilegios. Claro. Juan XXIII fue elegido además con la idea de que durara muy poquito, era muy mayor y con la idea además de que solo fuera un papa de transición mientras iban pensando en el siguiente jefe más afín a la Iglesia tradicional. Pero esto también lo sabía Juan XXIII, lo sabía el propio Papa, y por eso convoca el concilio a toda leche y pilla a los 2000 y pico del Consejo de Administración con el pie cambiado. No lo esperaban, pensaban ellos, pero vamos a ver, siendo Juan XXIII tan mayor y con el tiempo que lleva a convocar un concilio y el trabajo, ¿cómo se iba a meter en semejante berenjenal este hombre, no? Bueno, pues se metió. Sí. Pero él no se iba a morir sin intentarlo. Por eso lo anuncia a los 3 meses de ser elegido papa, para hacer eso cuanto antes, ¿no? Se emplean casi 4 años en organizarlo, pero al menos Juan XXIII se muere con el concilio ya en marcha. ¿Y hacía mucho que la Iglesia no convocaba un concilio? No mucho, por eso tampoco lo esperaban, unos 100 años, pero es que el último convocado se hizo con la idea de no convocar ninguno más. Al menos esta fue la excusa que por lo bajini decían los que estaban en contra de este nuevo concilio, ¿no? En 1869 se celebró el Concilio Vaticano I, que se llamaba, pero eso lo pararon en seco, sin clausurarlo, porque fue cuando los italianos les quitaron Roma a los papas para terminar la unificación del país, y el papa de entonces, muy cabreado, se autosecuestró en San Pedro como forma de protesta, ¿no? Dijo, pues me autosecuestro y no salgo. Pues no salgas, le dio igual, ¿no? Se murió autosecuestrado. Pero de ese Concilio Vaticano I salió una decisión por la que ya no hacía falta convocar otro concilio. Esa decisión era la infalibilidad del papa. El Papa era infalible, dijera lo que dijera en asuntos de fe y de moral. Luego, según ellos, no hacía falta discutir nada en otro concilio. O sea, convocar el Vaticano II era innecesario porque no había nada que resolver. Que el Papa decidiera lo que tuviera que decidir, oye, Santas Pascuas, total, no se iba a equivocar, era infalible, ¿qué necesidad había de discutir, no? Pero Juan XXIII, que no estaba de acuerdo con eso de la infalibilidad, ni mucho menos, y además quería poner un petardo en el culo de la Iglesia y que eso espabilara, ¿no? Es más, el Concilio Vaticano II es el primero y por ahora el último. Bueno, los papas no han vuelto a tener lo que hay que tener para convocar otro. Tienen mucho miedo por su pescuezo, ¿no? Bueno, pues este Concilio Vaticano II es el primero que no se convocó para luchar contra nadie. El de Letrán se convocó contra los papas enemigos. El Concilio de Trento, famosísimo, el de los más famosos, contra los protestantes. ¿No? Claro. El Vaticano I se convocó contra los que defendían la razón por encima de la fe. El Vaticano II no era contra nadie, solo era para, como dijo Juan XXIII, acercar la Iglesia, abrir sus ventanas para que entrara aire fresco y para dejar que los fieles miraran dentro. Esto fueron palabras de Juan XXIII. Y los obispos en contra decían, pero ¿qué idiotez es esta, no? En cuanto miren dentro nos pillan metiendo mano a quien no debemos, ¿no? Porque tiene que saber la plebe lo que hacemos en la intimidad, ¿no? Qué interesante. ¿Y cuáles fueron los logros de este Concilio Vaticano II? Pues los más notorios fueron que los curas, los que más nos afectaban a la gente, ¿no? Los curas dejaron de dar la misa dando la espalda al público, porque antes se ponían de casi, sí, no podían ponerse de frente. Ahora tenían que hablar cara a cara y no podían usar el latín, tenían que hablar en el idioma del sitio. Alemán, catalán, castellano, inglés, húngaro, galego, lo que fuera, pero el latín no lo entendía ni Dios. Claro. Bueno, que tampoco pasa nada porque tampoco se entendía lo que cuentan ni en el propio idioma, ¿no? Y además no hay que entenderlo, solo hay que obedecer. Y hubo otras consecuencias que sin ser decisiones del concilio vinieron dadas. Por ejemplo, que los curas más modernillos dejaron de usar esas sotanas tétricas y esos hábitos y esos sombreros de teja que llevaban por las calles, ¿no? Que parecen los Hare Krishna, pero bueno, en negro en vez de en naranja, que más ver venir, ¿no? Pero la consecuencia más importante
fue el surgimiento de la teología de la liberación en Sudamérica. Eso fue fundamental. Curas comprometidos social y políticamente en favor de los más desfavorecidos. En el otro extremo, que eran y son la mayoría, están hasta los católicos que intentaron invalidar el papado de Juan XXIII y evitar todas las reformas, entre ellos los nazis franquistas. Pero bueno, que no entiendo, ¿no habíamos quedado en que el Papa era infalible? Pues para el dictador y hereje Franco, no. Franco llamó a Pablo VI el Papa antiespañol, porque Franco, además de alimaño, era un gil. Qué elegante te ha quedado esto. Ah, que sí, lo de gil, ¿no? Muchas gracias, Nieves. Beso. Un beso. Suscríbete a Acontece que no es poco. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a jueves a las 7 de la tarde. Cadena SER. La radio.